Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes tengan todos ustedes, sean bienvenidos a su programa Volviendo a Dios. Te vamos a dar nuestros números en cabina. Hoy queremos continuar con el tema que hemos llevado las últimas semanas. Si has estado con nosotros y recuerdas, empezamos hablando del temor de Dios, de que Dios pide que le temamos. Pero hoy, los que nos decimos cristianos, no tenemos temor de Dios. El temor de Dios no es una opción, es un mandamiento y debe ser lo que distinga al cristiano, el temor de Dios. Yo no sé si estés de acuerdo o no conmigo, sino con la Biblia, porque esto es lo que enseña la palabra de Dios. Yo no sé si estés de acuerdo, debemos temer a Dios. Las semanas pasadas concluimos que no le tememos porque no le conocemos de verdad. Si recuerdas, después empezamos a ver algunos de sus atributos, tratando de conocer cómo es el Dios de la Biblia. Hicimos hincapié en su grandeza, su majestad, su tamaño, y la semana pasada dedicamos todo el programa a muchos de sus atributos. Pero lo que pudimos ver la semana pasada, que de muchos atributos o características que la Biblia dice que Dios tiene, nosotros los cristianos hoy decimos, no, pero mi Dios no es así. O sea, conocemos un Dios diferente, nos están enseñando un Dios diferente. Sin ir más lejos, con el tema del temor de Dios, hoy nos enseñan en nuestras iglesias, nos dicen nuestros pastores, no, Dios no quiere que le temas, es respeto lo que pide. O sea, donde la Biblia dice claramente temor, los pastores te dicen, no es temor, que quiere decir solamente respeto. O dicen cosas como que, no, pero Dios es amor, ¿cómo va a querer que le temas? Claro que Dios es amor, pero eso es uno de sus atributos. No por eso vamos a quitar todos los demás. Dios es todo lo que la Biblia dice que es. Dios es amor y también es fuego consumidor. Y la Biblia dice, la Biblia enseña que Dios quiere que le temamos. ¿Es este tu Dios? La Biblia dice que Dios nos juzgará según nuestras obras en muchos versículos. Por ejemplo, en Apocalipsis 20:12. Pero hoy nos enseñan, no somos salvos por obras, así es que no tenemos que hacer nada más. La Biblia dice en Números 14:18 que Jehová es tardo para la ira y grande en misericordia. Eso significa que tarda en enojarse, que tiene mucha paciencia, pero de que se enoja, se enoja. Pero nosotros hoy decimos, no, mi Dios no se enoja. Mientras la Biblia habla de la gracia de Dios, pero también habla de la ira de Dios. Claro que Dios se enoja. La Biblia habla de un Dios que castiga. Dios echó a Adán y Eva del paraíso por su desobediencia. Los castigó. Dios desechó a Caín. Dios desechó a Saúl. Dios convirtió a la esposa de Lot en estatua de sal. Dios destruyó generaciones enteras con un diluvio. Dios destruyó con azufre y fuego a Sodoma y Gomorra. Dios castigará al malvado en el infierno. Claro que es un Dios que castiga. Pero hoy nos enseñan que Dios no castiga. Pregúntate, ¿tu Dios castiga o no castiga? La Biblia enseña también que Dios es celoso. Pero lo mismo que con el temor, en este punto muchos empiezan a querer entenderlo y dicen, no pueden ser celos porque los celos son inseguridad y Dios no puede ser alguien inseguro, etc. Dios dice en la Biblia que es celoso y punto. No trates de entenderlo, solamente obedece. La Biblia dice que Dios quiere que le digamos papito. Y hoy nos dicen, no debes de decirle papito, porque eso es minimizarlo. La Biblia dice que Dios pide arrepentimiento, y nosotros decimos, bueno, ¿y si hacemos solamente una oración? Déjalo entrar en tu corazón, decimos, solo tienes que aceptarlo. En tu corazón, solo tienes que aceptarlo como tu Salvador. Eso no enseña la Biblia. La palabra de Dios dice, arrepiéntete. Arrepentimiento es lo que pide el Dios verdadero.
Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ese es el requisito. Esto es de lo más importante. Esto es lo que predicaba Juan el Bautista. Ese era el mensaje de Jesús. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso era lo que predicaba Pedro, Pablo, todos. ¿Te fijas qué Dios tan diferente? La Biblia enseña que Dios es soberano. Ese es su mayor atributo, que es un Dios soberano. Eso quiere decir que tiene el control sobre todas las cosas. Mateo 10:29 dice que no cae ni un pajarillo a tierra si no es la voluntad de Dios. Y la Biblia enseña que el mismo diablo y los demonios le obedecen. Y hoy nosotros decimos, no, pero mi Dios no manda los males. Los males los manda el diablo. Eso es igual a decir, no, mi Dios no es soberano. ¿Te das cuenta en qué Dios crees? Pero así nos están enseñando hoy. Este Dios soberano, el Dios verdadero, el Dios de la Biblia, es el que hoy tiene en nuestras calles, en nuestras ciudades, a la delincuencia organizada. Es Dios quien está detrás de todo lo que está pasando. Es Dios quien está detrás de la inseguridad, de los secuestros, de las balaceras, de los robos, de las llamadas de extorsión. Es Dios quien tiene el control. Es Dios quien envía terremotos como el de Haití o como el de Japón. Es Dios quien envía los tsunamis, huracanes, accidentes. Es Dios quien envía sequías, granizadas, inundaciones. Es Dios quien envía accidentes de auto, de avión, de tren, lo que sea. Es Dios quien envía la enfermedad, cáncer, sida, diabetes. Es Dios quien da y quita el empleo. Es Dios quien da y quita en lo económico. Siempre es Dios. Dios dice en Éxodo 4:11, ¿quién dio la boca al hombre? ¿Quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? No hay casualidades, no hay coincidencias, no hay balas perdidas. Dios tiene el control. No hay personas en el lugar equivocado. No hay muerte de gente inocente. Dios tiene a todos donde los quiere tener. Pero como no lo entendemos, preferimos negarlo. Y hoy decimos que no, Él no es el que manda los males. Porque a veces pensamos que si decimos eso lo ofenderíamos. Cuando al minimizarlo es cuando lo estamos ofendiendo. Imagina un Dios que no sea soberano, un Dios que no tiene el control, un Dios que se descuida, un Dios que se le escapan cosas. ¿Ese es tu Dios? Muchos que ahorita me escuchan están diciendo, no, mi Dios no manda enfermedad, mi Dios no manda los males. Así como dicen, mi Dios no castiga, mi Dios no se enoja, mi Dios no es celoso, mi Dios no quiere que le tengamos miedo. Y te invitan a recibir a este pequeño Dios con solo hacer una oración. ¿Te das cuenta que no conocemos al Dios verdadero? Tenemos muchas ideas equivocadas respecto a Dios. Y yo no sé si al creer tantas cosas erróneas estamos hablando del mismo Dios, del Dios verdadero. Yo creo que no es así. Esto sin hablar aún de doctrinas. Pero por eso hay doctrinas falsas en nuestras iglesias. Un Dios falso siempre va a traer consigo doctrinas falsas, como la doctrina de la prosperidad, como la vez pasada que hablábamos del hablar en lenguas, de los cristianos que se revuelcan en el piso, de los ídolos, de la oración de aceptación, de cómo practicamos hoy la intercesión, de atar y desatar demonios, de declarar y decretar del poder de nuestra palabra. Tantas y tantas creencias equivocadas, doctrinas diabólicas. Yo no sé si tú puedes ver tantos errores que hay en la iglesia de hoy. Hoy nuestro mayor argumento es, bueno, pero es que vamos a la iglesia y además le cantamos a Dios y le cantamos a Jesús, pero le estarás cantando al Dios verdadero. ¿Cómo sabes que es el verdadero? ¿Sabes? Hoy creemos que lo es solo porque decimos su nombre, solo porque decimos Jesús
o porque decimos Dios, pero eso no es suficiente. Hoy vemos a los pastores predicar de cualquier cosa, pero como trae su Biblia bajo el brazo, como a veces la abre y menciona versículos, creemos que es palabra de Dios o creemos que ese pastor viene de Dios, pero no es así. No nos tomamos tiempo para probarlos. Como dice la Biblia, no es idea mía. Primera de Juan 4:1 es un mandamiento. Nos dicen, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus a ver si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Recuerdas el consejo que te di cuando tocamos el tema del hablar en lenguas? Te digo, cuando veas que tu pastor o alguien se sube al púlpito y está hablando en lenguas, grábalo y vamos a traducirlo a ver qué está diciendo. A ver si el mensaje es de Dios. Es un mandamiento, tenemos que ponerlos a prueba. Tenemos que probar los espíritus a ver si son de Dios. No creer todo porque sí. Y hoy nos estamos tragando cualquier cosa. Hoy, aunque nos hablen de alguien que se llame Jesús, tenemos que poner a prueba a ver si es el Jesús verdadero, el Jesús de la Biblia. Y aunque nos mencionen a Dios, tenemos que ver si hablamos del mismo Dios. ¿Cómo se hace? Tenemos que leer la Biblia. Tenemos que conocer al Dios verdadero para poderlo distinguir. Y si no es el Dios de la Biblia, y si no es el Jesús de la Biblia el que nos están enseñando, ¿quién es? Es un ídolo más, un ídolo llamado Jesús. Aunque digas Jesús o digas Dios, es un ídolo lo que hoy hemos formado. ¿Te das cuenta que eso es lo que está pasando en las iglesias? ¿Tu mente alcanza a entender lo que estás haciendo? Vas el domingo a la iglesia y le cantas a un Jesús, pero no es el Jesús que salva. Es un ídolo que tú mismo te has formado, ayudado por tu iglesia, enseñado por tu pastor. Un Dios falso que se llama Jesús y que le decimos Jehová. Pablo dice en 2 de Corintios 11:3, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Por qué decía esto Pablo? En el 11:4 dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Todo lo toleramos hoy, ¿te das cuenta? Te predican otro Jesús, recibes otro espíritu, te tiras en el suelo y te predican otro evangelio y todo nos lo tragamos. Otro espíritu es lo que enseñan en muchas iglesias. Un espíritu que obligatoriamente te hace hablar en lenguas. Ese no es de Dios. Ojalá y puedas abrir los ojos. Ese no es el espíritu de Dios. Un espíritu que solo te hace hablar en hebreo y repetir las mismas frases. No es de Dios, no te dejes engañar. Un espíritu que te hace caer al suelo revolcándote como endemoniado, no es de Dios. Más parece que te está dando un ataque. Dios es Dios de orden. Un espíritu que te hace hacer ruidos extraños como de animales o reír como tonto. Imagina, toda la iglesia riendo y haciendo ruidos extraños. Ese espíritu no es de Dios. Probad los espíritus a ver si son de Dios. Estás recibiendo un espíritu que no es de Dios. ¿De quién será ese espíritu? No es tan difícil adivinarlo. Ese espíritu no tienes que desearlo. Pobrecito, y hay gente que dice, se pone triste porque dice, yo quisiera hablar en lenguas como ellos, yo quisiera caerme como ellos. Da gracias a Dios que no lo has recibido. Otro evangelio, dice Pablo. ¿Cuántos evangelios nos predican hoy? El evangelio, el de la comodidad. O sea, no hagas nada, ya eres salvo. No seas salvo por obras, no hagas nada. Solo repite una oración, solo acéptalo en tu corazón. ¡Qué evangelio tan peligroso! El evangelio de la prosperidad,
que te dicen, Dios quiere que seas rico, pide todo lo que quieras y Él te lo va a dar. Puedes pedir hasta el color de tu coche, solo dilo. Tu palabra tiene poder, no la de Dios. Tu palabra declara, decreta. Ojalá y entendieras, no fuimos diseñados para eso. Pablo dijo en Gálatas 1:8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio, que sea maldito, maldito para Dios. Hoy nuestras iglesias se llenan de otro espíritu, predican otro evangelio y siguen a otro Jesús, a otro Dios, y nosotros nos dejamos llevar a donde sea. Hoy tenemos un Jesús súper bonachón, un Jesús que no se enoja, un Jesús que quiere que seamos ricos, un Jesús que quiere que seamos prósperos, un Jesús con un plan maravilloso para todas las vidas, un Jesús que quiere sanar a todos, quiere quitar toda enfermedad, un Jesús que no castiga, un Jesús que da lástima. Anda por la calle preguntando, ¿quieres recibirme? Ándale, por favor, déjame entrar en tu corazón. Un Cristo tan pequeño, que no es capaz de cambiar la vida de sus seguidores. ¿Tú crees que este sea el Jesús verdadero? Claro que no. Y si creemos en un Jesús falso como este, ¿tú crees que seremos salvos? Por decirlo de otro modo, si crees en un Jesús tan pequeño, si tenemos un Dios tan pequeñito, ¿ese Dios falso podrá salvar? Si ni siquiera existe, ¿cómo va a salvar? No te puede quitar ni una gripa. Date cuenta, no basta con decir su nombre, no basta con decir Jehová o con decir Jesús. Mira, por ejemplo, yo me llamo Ángel. Si a alguien le preguntas, ¿tú conoces a Ángel? Te van a decir, pues conozco a un ángel, uno que predica en radio. ¿Cómo es el que tú buscas? Si te dicen, pues es alto, es rubio, es delgado, de ojos azules, pues le van a decir, no es el mismo que yo conozco, aunque los dos se llaman Ángel. Es lo mismo con Jesús. No basta con decir, conozco a Jesús, sino a qué Jesús conoces. Nos hemos hecho un ídolo, solo que nuestro ídolo se llama Jesús, igual que el Hijo de Dios. Nuestro ídolo le decimos Dios, incluso lo llamamos Jehová, pero no es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El que está hoy en nuestras iglesias es un Dios muy diferente, y esto es idolatría. Eso está en la Biblia. Nosotros los domingos le estamos cantando y levantando las manos a un Jesús, pero no el Jesús de la Biblia, aunque el pastor traiga su Biblia. Por eso dice Pablo, les predican otro Jesús, otro espíritu, y todo lo toleran. Tenemos que regresar al Dios verdadero, tenemos que regresar a la palabra de Dios, tenemos que buscarlo mientras puede ser hallado. Yo sé que te parece increíble de lo que estoy hablando. Tú dices, pero si yo ya hice mi oración, ya lo recibí, ya me convertí, no falto a la iglesia y le canto y levanto las manos y siento bien bonito. Pero date cuenta que puedes estar equivocado, puedes estar idolatrando. Está en la Biblia esta clase de idolatría. Nosotros siempre hemos conocido como idolatría lo que hacen los católicos. Ellos adoran imágenes, santos, vírgenes. Pero la Biblia habla de este otro tipo de idolatría. La Biblia dice incluso que estamos igual o peor que ellos. Miren Jeremías 3:8. Dice, por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido. 3:9 dice, y por juzgar ella cosa liviana, su fornicación, la tierra fue contaminada. Adulteró con la piedra y con el leño. ¿A quién se parece? Adulteró con la piedra, con el leño, es decir, con imágenes. Se parece a la iglesia católica. Pero luego habla de su hermana. Dice Jeremías 3:10, y su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente. ¿Te das cuenta? Dios por medio de Jeremías habla de dos religiones y están igual. Una adultera con piedras y leños, pero la otra
dice volverse a Dios, pero lo hace fingidamente. ¿A quién se parecen? En Jeremías 5:2 dice, aunque digan, vive Jehová, juran falsamente. En el 5:7 dice, sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Pero ellos decían, vive Jehová. Pero no le conocían de verdad. Era un Jehová diferente. ¿Qué es lo que hacemos hoy nosotros en las iglesias? Nos la pasamos gritando como ellos, vive Jehová, aleluya, amén. Pero ¿le conocemos? ¿Le conocemos de verdad? ¿Qué piensas de lo que te he hablado? Que Jehová quiere que le teman, que es un Dios celoso, que es un Dios que castiga, que claro que se enoja, que nos juzgará conforme a nuestras obras, que no se le recibe haciendo una pequeña oración, sino que pide arrepentimiento. ¿Qué dices tú al respecto? ¿Sabes qué decían ellos cuando Jeremías les advertía? Ellos dijeron en Jeremías 5:12, negaron a Jehová y dijeron, Él no es y no vendrá mal sobre nosotros. Lo mismo que muchos de los que hoy me están escuchando dicen, Él no es, mi Dios no es así, yo ya soy salvo. Date cuenta que Dios está hablando a gente como tú, que va a la iglesia. Estos también iban al templo y decían, vive Jehová. Gritaban y cantaban bien bonito. Y les decían, un grito de júbilo. Así como a ti te dicen hoy. ¿Cuántos son hijos del rey? Amén, todos. Y dice, aunque mencionaban el nombre de Jehová, dice, juraron por lo que no es Dios. Ese Jehová no es Dios. Este pueblo adoraba a Dios según ellos, pero era un Dios falso. Miren Jeremías 7:2. Dios le dice a Jeremías, ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama ahí esta palabra y diles, oíd palabra de Jehová todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. ¿Te fijas? A los que entraban a la casa de Jehová como tú, a los que decían, venimos a adorar a Dios. Así les dice Jeremías 1:3, mejorad vuestros caminos y vuestras obras. Pero eso dice en el Antiguo, pero en el Nuevo dice, por ejemplo, a la mujer samaritana, en Juan 4:21, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, no en ningún lugar, no en ningún templo. ¿No crees que Dios estará pidiendo algo diferente a lo que le estamos entregando? Dios dijo en 1 Samuel 15:22, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. También dijo, misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Jehová dice en Amós 5:21, aborrecí vuestras solemnidades, no me complaceré en vuestras asambleas. No le gusta cualquier culto, cualquier asamblea. ¿Cómo sabes que la tuya sí le gusta? En Amós 5:23 dice, quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. ¿Por qué crees que tus cantos sí le gustan? Alguien dijo, y creo que tiene razón, que el domingo al mediodía es la hora de mayor hipocresía en el país y en el mundo. Gente cantándole a Dios, tú eres mi universo y te amo más que a mi vida. Tan solo para salir de la reunión y continuar con sus mismas vidas de siempre. Date cuenta que no les gustan nuestros cantos, aunque levantes las manos y llores. Pura emoción, es pura emoción. Mira, vamos a leer esto juntos. Isaías 1:13. Búscalo en tu Biblia. Isaías 1:13. Dice Jehová, nos dice Jehová, no me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación.
luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, o sea, nuestras reuniones disque hermosas. Dice Dios, no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. En el 1:14 dice, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Y para los que les gusta levantar las manos, dice en el 1:15, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. En el 1:16, esto es lo que pide Dios. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad. Dejar de hacer lo malo. ¿Te das cuenta? Aborrece Dios que vayamos a la iglesia y que sigamos siendo los mismos de siempre. ¿Qué gana con que vayamos a la iglesia sin faltar? Aquí nos está diciendo que aborrece esas reuniones. No falta el despistado de siempre, pero eso es del antiguo. ¿Y el nuevo pacto? Miren, 1 de Corintios 11:21 dice, cuando pues os reunís vosotros, eso no es comer la cena del Señor. Y las reuniones de jóvenes, dice el Señor en Jeremías 6:11, estoy lleno de la ira de Jehová, estoy cansado de contenerme, la derramaré sobre los niños en la calle y sobre la reunión de jóvenes. La reunión de jóvenes, jovencitos irreverentes, que visten como el mundo, que se portan como el mundo, que desean lo mismo que los demás. Pero vienen y le cantan a Jehová. ¿Creen que por ser jóvenes su pecado será pasado por alto? Jeremías era un niño cuando fue llamado. Jovencito, deja de jugar con Dios. Dios no es una moda. A los que les encanta ayunar, dice Zacarías 7, del 5 al 6, cuando ayunasteis y llorasteis, ¿habéis ayunado para mí? ¿No coméis y bebéis para vosotros mismos? Ayunan para vosotros mismos. Isaías 58:7 dice, el ayuno escogido por Dios es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres albergues en casa, que cubras al desnudo. Esto es el ayuno que le gusta a Dios. ¿Así ayunas tú? Yo sé que tú que me escuchas dices, oye, ¿qué le pasa a este tipo? Todo está tan bien en mi vida. Todo está tan bien en mi religión. El domingo voy a la iglesia, diezmo, adoro a Dios, levanto las manos y en la semana pues me porto bien. ¿De qué está hablando? Imagina a Jeremías afuera del templo de Jehová. Sí, del templo de Jehová, enviado por Jehová. Diles, mejorad vuestros caminos. ¿Qué diría la gente de ese entonces? Pues, ¿qué le pasa a este loco? Acabamos de adorar, de cantar y de oír la palabra de Dios ahí adentro. Pero ¿quién tenía la palabra de Dios? ¿Dentro del templo? La palabra de Dios la tenía Jeremías. Ojalá y puedan ser abiertos tus ojos. Tú que dices, yo ya voy a la iglesia, yo ya me convertí, yo ya soy salvo. Mira Jeremías 7:4. No fiéis en palabras de mentira diciendo, templo de Jehová es este. No puedes confiarte en eso. Jeremías 7, del 8 al 9 dice, vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso y andando tras dioses extraños. Dioses extraños. Pero estaban entrando al templo de Jehová. Sí, pero ese Jehová era un Dios extraño. En el 7:14 dice, haré también a esta casa, sobre la cual es invocado mi nombre, dice Dios, y en la que vosotros confiáis. ¿Te das cuenta? En ese lugar invocaban su nombre, pero era un Dios extraño. Pero ellos confiaban en eso, en que venían a la casa de Jehová, igual que nosotros hoy. Pero ellos seguían un ídolo, igual que nosotros hoy. Un Dios extraño.
un Dios imaginario, un Dios diferente, hecho por nuestra mente. ¿Has leído, has estudiado el libro de Jeremías? Te lo recomiendo, empiézalo hoy. Hace rato que hablábamos de los católicos. ¿Cuántos salimos del catolicismo? Nuestra iglesia tiene raíces católicas, quieras o no. Por eso nos llaman protestantes. Jeremías 16:11 dice: vuestros padres me dejaron, dice Jehová, como hablando de los católicos, y anduvieron en pos de dioses ajenos, y los sirvieron, y ante ellos se postraron y me dejaron a mí, y no guardaron mi ley. Pero luego nos dice en Jeremías 16:12: vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, peor que ellos, porque he aquí, vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Estamos peor. Ellos adoran imágenes, nosotros dioses imaginarios. Y aquí habla de algo muy cierto. Dice, ellos adoran imágenes, pero ustedes caminan cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Jeremías 9:13 dice: porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella, se fueron tras la imaginación de su corazón. Eso es lo que está pasando. Hemos dejado su palabra. Es increíble. No puede ser un pueblo cristiano que no estudie la Biblia por su cuenta. Un pueblo cristiano que no ama la palabra de Dios. Un pueblo cristiano que no tiene hambre de conocer a su Dios, hambre de su palabra, de escuchar su voz. Es increíble. Sé honesto contigo. ¿Cuántas veces has leído la Biblia completa? Hoy mismo estás leyendo la Biblia de corrido o de principio a fin. Hoy tenemos nuestro devocionario, nuestro versículo diario, nuestro ejercicio de memorizar versículos. ¿Y la Biblia? Es que decimos, eso es Biblia. La Biblia se hizo para leer de principio a fin, de Génesis a Apocalipsis, para conocer al Dios verdadero, conocer sus atributos, su carácter, su enseñanza. Dejaron la ley, dice aquí Jeremías, dejaron la Biblia y se fueron tras la imaginación, un Dios que nos imaginamos, que suponemos, que lo hacemos según nuestra lógica. En Jeremías 11:8 lo vuelve a repetir: no oyeron ni inclinaron su oído, se fueron cada uno tras la imaginación de su corazón. ¿Te das cuenta que estamos siguiendo un Dios falso, que nos imaginamos? Hace rato comentábamos cuando decíamos, no, Dios no puede ser celoso, los celos son inseguridad. Imagina un Dios inseguro. Dios dice que es celoso. No vayas tras tu imaginación. Mira lo que dice la Biblia. No porque no lo entiendas quiere decir que no es celoso. El temor de Dios, decimos, no, imagina un Dios que quiera que le temas. Tu Padre no puede querer que le tengas miedo. Dios dice que le temas y punto. Cuando vemos que Jesús dijo al joven rico, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, hoy nos dice el pastor, no, no tienes que venderlo. Imagina que Dios quiera eso. Y nos vamos formando un Dios como a nosotros nos gusta. Le vamos cambiando la cara y de repente lo vemos y por eso no le tememos. Por eso no dejamos el pecado. Por eso nuestra pobre vida cristiana. Porque estamos ante un Dios chiquito. Por eso es idolatría, porque es un Dios falso. Sustituiste al Dios de verdad. Dice en Romanos 1:21 en adelante, que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Dice, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Te has hecho un Dios chico. Crees que es como tú, pero ese es un Dios falso. No quiero salirme del tema que estamos hablando, que aunque le digas Jesús, aunque le cantes a Jesús, aunque invoques su nombre, puede ser un ídolo. ¿De qué depende? De cómo es tu Dios. ¿Castiga o no castiga tu Dios? ¿Pide temor o no quiere que le teman? ¿Es celoso o no es celoso?
pide que hagamos obras o no, se enoja o no se enoja, te pide cargar tu cruz o quiere hacerte rico, te hizo para triunfar o para que lo sirvas a Él. Es todopoderoso o ocupa ayudantes. De eso depende a quién estás siguiendo, a quién estás adorando. Jesús dijo en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. No basta con nombrarlo, no basta con decirle Señor, y eso es lo que nos está pasando. No estoy suponiendo, no estoy interpretando, solo estamos leyendo el libro de Jeremías. Léelo ahí en tu casa, mira, vamos a seguir ahí. Jeremías 12, del 1 al 2, dice, ¿por qué es prosperado el impío y tienen bien los desleales? Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Primero está hablando de impíos y luego dice, cercano estás en sus bocas. O sea, no habla de impíos que no conocen a Dios. Cercano está en sus bocas, pero lejos de su corazón. Está hablando de personas, otra vez, que le cantan, que invocan su nombre aparentemente. Como ya vimos, personas que creían que le adoraban, pero estaban adorando a un Dios falso. A ti no te puede pasar. Es muy probable que te esté pasando. ¿Cómo sabes que no? Por eso dice la Biblia en Isaías 29:13, dice pues el Señor, este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Hoy le cantamos, escuchamos los sermones, levantamos las manos, decimos yo creo, por eso soy salvo. Cuando la Biblia dice que el diablo cree y tiembla, pero no cambiamos la opinión, nos sentimos salvos, porque también nos enseñan, ya eres salvo y no lo dudes. El diablo quiere hacerte dudar. ¿Por qué querría el diablo hacerte dudar? A ti que así te han enseñado, ¿nunca te has preguntado si es el Señor el que te está haciendo dudar? Y si no le estás haciendo caso, si no estás escuchando su voz. ¿Te acuerdas de Nicodemo que tuvo dudas y gracias a eso fue salvado? Lo que quiero que entiendas es que confiar que ya eres salvo porque vas a la iglesia o porque un día hiciste una oración no es suficiente. Confiar que eres cristiano porque lo dices o te lo dicen los demás no es suficiente. Confiar que vas al cielo porque no faltas los domingos a la iglesia no es suficiente. Vamos, no es nada. ¿A quiénes son? A los que confrontó Jesús cuando vino a la tierra. A los que más atacó fue a los fariseos. ¿Sabes quiénes eran estos fariseos? Ellos acudían al templo. De hecho, enseñaban en el templo, predicaban. ¿De quién crees que predicaban? De Jehová, de Dios. Ellos también hacían oración. La Biblia dice que les encantaba orar en las plazas y en las sinagogas. ¿A quién crees que se dirigían? A Dios. Le pedían a Dios. En sus servicios, ¿a quién crees que le cantaban? ¿A quién adoraban? Ellos decían que a Jehová. En Juan 8:41 le dijeron a Jesús, nosotros no somos hijos de prostitución. No tenemos más que un solo Padre, Dios. Ellos se decían hijos de Dios. Se creían hijos de Dios. ¿Y sabes qué les dijo Jesús en Juan 8:44? Ustedes son de vuestro padre el diablo. ¿Te das cuenta? Aunque no faltaban a la iglesia, enseñaban, predicaban, cantaban y adoraban a Jehová según ellos. Invocaban su nombre. Pero Jesús les dijo, son hijos del diablo. Ese culto del domingo, las canciones, tu oración, el sermón de tu pastor, no te garantiza nada. Así sea el servicio más hermoso, así todos caigan al suelo, así todos hablen en lenguas. Eso no te garantiza nada. La Biblia narra uno de los cultos más emotivos y fue dedicado a Jehová. Pero este se enojó. Mira, está en Éxodo 32, cuando Moisés subió al monte y no bajaba. Y el pueblo le dijo a Aarón, haznos un Dios.
Y te acuerdas que trajeron todas las joyas, el oro, y se fabricaron un becerro de oro. ¿Y sabes qué dijeron? Este es Dios que nos sacó de Egipto. Ese era Dios. Y por si no te queda claro, luego dijo Aarón, mañana será fiesta para Jehová. En Éxodo 32:5. En Éxodo 32:6 dice que al día siguiente madrugaron, ofrecieron holocaustos, presentaron ofrendas de paz, se sentó el pueblo a comer y a beber, y después se levantó a regocijarse. Imagínate, cantaban, danzaban, bailando, adorando según ellos a Jehová. Y sin embargo Dios se enojó. ¿Por qué se enojó si cantaban a Jehová? Ellos decían y gritaban a voz en cuello, te alabamos Jehová, eres nuestro universo Jehová, te amamos más que a nuestra vida. Y sin embargo Jehová se enojó. ¿Por qué? ¿No le gustaban las alabanzas? O lo que pasa que ese becerro al que cantaban no era Jehová. Ellos mencionaban el nombre, pero no era el Dios verdadero. Hoy en nuestras iglesias le cantamos a Jesús, pero es un Jesús imaginario. Es un Jesús que no pide que dejes todo. Es un Jesús super cool. Es un Jesús que no dice, vende todo y sígueme. Este Jesús no te pide que cargues tu cruz. No, ese Jesús no nos gusta, nos incomoda. Por eso mejor lo hemos cambiado por este otro Jesús. ¿Te das cuenta? Claro que es posible, es lo que estamos haciendo. Decimos su nombre, pero es otro Dios. Por ponerte un ejemplo, un niño ocupa una operación del corazón y solo el mejor médico podría salvarlo, y lo mandan buscar. Vayan a buscarlo, pregunten por él. Se llama Mario Yáñez, y sale toda la familia a buscarlo, y resulta que el papá ve un anuncio o en la sección amarilla, Mario Yáñez, venga por favor, y viene al hospital. Solo que este Mario Yáñez es mecánico, arregla coches. ¿Tú crees que podrá salvar al niño? Es otro Mario Yáñez. Es como dice Pablo, otro Jesús. Así estamos hoy. Como dijo Pablo en 2 de Corintios 11:4, siguiendo a otro Jesús, recibiendo otro espíritu y aceptando otro evangelio. No te molestes. Ojalá y escuches las advertencias. No estoy inventando, no estoy imaginando. Es lo que Jesús dijo que pasaría, ¿recuerdas? En Mateo 24:4 dijo, mirad que nadie os engañe, vendrán muchos en mi nombre. En el 24:15 dice, cuando veas en el lugar santo a la abominación desoladora de la que habló Daniel, eso es lo que dice la Biblia, en el lugar santo. En 2 de Tesalonicenses 2, del 3 al 4, dice, nadie los engañe, porque no vendrá sin que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, y dice que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Lee este versículo, 2 de Tesalonicenses 2, del 3 al 4. Es alguien que se hace pasar por Dios, que es objeto de culto, que se siente en el templo de Dios. Es decir, la Biblia habla de un día en que creeremos que estamos adorando, alabando y rindiendo culto a Dios, al Dios verdadero. Pero no será así, sino que estará el hombre de pecado, el hijo de perdición, Satanás, para hablar claro, haciéndose pasar por Dios, y nosotros le rendiremos culto. ¿Cuándo será? Es tan claro que ya está sucediendo. La Biblia nos advierte de esto. Hoy tenemos la apostasía en nuestras iglesias. Nos hemos alejado de la palabra de Dios en nuestras iglesias. Hay unas que lo han hecho descaradamente. En su mensaje no necesitan Biblia. Nos dicen, tú eres un campeón, tú eres un vencedor, saca el campeón que hay en ti, recibe, puedes tener lo que quieras, fuiste diseñado para triunfar. Pero sabes, hay otras más peligrosas, porque dicen, nosotros sí nos basamos en la Biblia. Pero Dios dice, sí, pero ¿qué Biblia estás leyendo? ¿De dónde han sacado tantas doctrinas extrañas? Jeremías 8:8
Dice, ¿cómo decís nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Dice, ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma de los escribas. Hoy no basta con que el pastor traiga Biblia bajo el brazo. No basta con que se base en algunos versículos de la Biblia. El diablo hace lo mismo. El diablo se sabe la Biblia. El diablo es el maestro de usar versículos aislados. Debemos discernir, debemos distinguir las doctrinas. ¿Cómo hacerlo? Tenemos que ir a la Biblia por nuestra cuenta. Cristiano, tenemos que dejar la pereza. Tenemos que volver a la palabra de Dios en nuestra casa, por nuestra cuenta. Dios te bendiga, nos escuchamos el próximo jueves.